Tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Betsabeth González. Estoy cursando la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Millennium y esta es la materia de instituciones y autoridades laborales. Estoy presentando mi producto final y para tal efecto tuve a bien la creación de una presentación en PowerPoint para que esto sea más dinámico y sea más entendible. Profesor, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Y voy a comenzar con mi exposición. Me voy a permitir hacer la vista de las diapositivas. Bueno, pues lo que se está pidiendo es precisamente qué autoridades intervienen en los procesos en materia laboral. Bueno, conforme a la unidad número 2, que es la que se está pudiendo desarrollar, voy a comenzar a mi exposición. El 1 de mayo del 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adiciones y derogan diversas disposiciones en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Las leyes que se van a reformar o que fueron reformadas son las siguientes: la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social. Posteriormente, ¿cuál es el propósito de esta reforma en materia laboral? Los propósitos principales, voy a hacerlo un poco más grande si les parece bien para que todos lo veamos de mejor forma, es buscar mayor libertad y democracia para los trabajadores en la elección de sus representantes sindicales, al tiempo que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos. Está procurando hacer más expedito, el sistema de impartición de justicia laboral, creando tribunales dependientes del Poder Judicial y, sobre todo, favoreciendo la conciliación. Esta parte de la conciliación, conforme vayamos avanzando en las láminas, va a quedar muchísimo más clara, porque este es el trasfondo real de esta reforma laboral. Establece regulaciones para prevenir cualquier tipo de discriminación en el trabajo y regula los derechos de los trabajadores del campo y de los trabajadores del hogar. Son los puntos principales de esta reforma. Entonces, haciendo recapitulaciones, la parte de la justicia, eh, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos. Posteriormente, en la creación de los centros de conciliación, dejando a un lado lo que antes era la parte de las juntas locales de conciliación, las juntas federales de conciliación. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, la parte de los derechos de los trabajadores del campo y de los trabajadores del hogar. Dentro de la reforma, el aspecto más relevante y notorio es desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para ser sustituidas por tribunales laborales como órganos dependientes del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en el local. Por lo tanto, y como acabo de comentar, quiero hacer aquí una pequeña remembranza, una pequeña reseña. El 3 de noviembre de 1917 se crea la primera Junta de Conciliación Federal y asimismo, pues, lo que fueron las juntas las locales y las federales de conciliación. Posteriormente, con la reforma, pues estas juntas de conciliación fueron desapareciendo paulatinamente. Es más, hasta la fecha todavía siguen laborando algunas. ¿Por qué? Porque tienen que terminar de resolver todos los casos que hayan quedado pendientes al momento de la entrada de la nueva reforma con los centros de conciliación. Al hoy por hoy todavía hay juntas de conciliación que siguen laborando. ¿Hasta cuándo? Hasta el último expediente que pueda ser resuelto, ya sea a favor o en contra del trabajador. Posteriormente, antes de la reforma, ¿cómo era esto? Bueno, pues antes de la reforma, los juicios laborales eran infinitos. Podían durar el tiempo que fuese necesario, a veces años y años y años, con el consiguiente perjuicio para ambas partes, desgaste económico, desgaste también obviamente del trabajador. Y bueno, pues también veíamos la parte de los salarios caídos, ¿no? Podían ser cantidades millonarias en un momento dado que se le tenían que otorgar al trabajador, si es que al final la autoridad fallaba a favor de él. Ahora no. Ahora, ¿qué establece esta nueva reforma? Establece la etapa de conciliación, la cual no va a poder excederse de 45 días como requisito prejudicial obligatorio
para la solución de conflictos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que antes de llegar a un tribunal laboral está obligada la conciliación prejudicial. Y los juicios laborales iniciaban con anterioridad a que las partes llevaran a cabo un proceso de conciliación. Esto con la anterior mecánica del procedimiento laboral, el cual era de carácter optativo dentro del mismo juicio. Traducción, no era obligatorio la etapa de conciliación como lo es ahora. ¿Esto qué va a acontecer o qué beneficios trae? Simplifica el procedimiento laboral para que éste sea más expedito, al igual que en el nuevo sistema penal acusatorio. O sea, se equipararon. Así como en el sistema penal acusatorio están los juicios orales, también del lado laboral también hay audiencias y estas audiencias también son orales. Sabemos también, conforme lo que hemos aprendido en la materia, que, bueno, en esta materia y en las anteriores, que primero se presenta una etapa escrita y posteriormente de la etapa escrita viene la etapa oral, donde se van a presentar las pruebas. Se establecen los principios de oralidad, inmediatez, continuidad, concentración y publicidad, entre otras. Lo mismo, insisto, que en una audiencia de tipo acusatorio o de tipo penal. Esta reforma introduce cambios importantes en el funcionamiento del mercado laboral. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué instituciones había antes de esta reforma del 2019? Estaba la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que como ya dije fue creada el 3 de noviembre de 1917, y la función de esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje era impartir justicia, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje. Pero como lo dije en una lámina anterior, esta parte de la conciliación no era obligatoria, era optativa solamente. Sus funciones abarcan, además, garantizar a los trabajadores y patrones empleados de las ramas industriales y empresas de jurisdicción federal el respeto a la ley, así como la transparencia, certeza y seguridad jurídica en la solución de los diversos conflictos laborales. Insisto, todavía hay juntas de conciliación que siguen laborando, aun cuando ya se cerraron las puertas para poder a través de este medio solicitar la justicia laboral, ya no están recibiendo ningún caso. Ya todo se tiene que ir a los centros de conciliación. Y mientras esto no sea el último expediente, ellas van a seguir funcionando conforme a lo que acabo de mencionar, conforme a sus propias reglas. El fundamento normativo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ubica en la fracción 20ª del artículo 123 constitucional, que literalmente establece las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, o sea, patrón-trabajador, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patrones y uno del gobierno. Las juntas locales de conciliación y arbitraje. Acabamos de ver las federales, estas son las locales. Según el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo, las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionan en cada una de las entidades federativas y les corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. También estaba el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que se trata de un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, el Gobierno del Distrito Federal, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa está en la sede de la Ciudad de México y es un órgano jurisdiccional colegiado con autonomía administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos y forma parte del sistema local anticorrupción. La función del tribunal consiste en la administración de justicia, conociendo y resolviendo las controversias que se suscitan entre las personas físicas y morales y las autoridades de la administración pública y paraestatal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Con lo que se actualiza la garantía de tutela jurisdiccional prevista por el artículo 17 de la Constitución Política, justicia pronta y expedita. Posteriormente a la reforma de 2019, ¿qué fue lo que aconteció? 1 de mayo del 2019. Posterior a la reforma y derivado de la modificación de las autoridades competentes, las que acabamos de mencionar hace un momento,
Para resolver los conflictos laborales surgen los centros de conciliación y registro laboral y los tribunales laborales, ambos en sus respectivos ámbitos de competencia local y federal. Entonces va a haber centros de conciliación locales, centros de conciliación federales y obviamente conciliación y registro laboral federal y local. Los centros de conciliación y registro laboral, la nueva justicia laboral ya es una realidad. En 2/3 partes del territorio mexicano ya son 21 estados los que cuentan con este mecanismo de solución de conflictos que marca el fin de los juicios largos y busca resoluciones más rápidas. En ese sentido, el proceso que debe seguirse es distinto al que se tenía con las juntas de conciliación y arbitraje. Con la operación de las nuevas autoridades laborales, entre las que se encuentra el Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, centros de conciliación y tribunales laborales en ambas jurisdicciones, los trabajadores deberán agotar la etapa de conciliación como requisito para iniciar un juicio. Aquí solamente quiero hacer un paréntesis. Conforme también a la Ley Federal del Trabajo, hay casos específicos que no es necesario que pasen por la etapa de conciliación prejudicial. ¿Por qué? Porque dado y derivado de la importancia y del impacto que tiene en contra del trabajador, se van directamente a un juicio laboral. Eso viene marcado en la Ley Federal del Trabajo, cuáles sí no deben pasar por el centro de conciliación. El procedimiento es de esta manera porque el objetivo de la nueva justicia es alcanzar soluciones en la primera etapa, o sea, la prejudicial, y evitar la saturación en los tribunales laborales. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el 75% de los asuntos individuales de competencia federal se están resolviendo a través de la conciliación y el 86% de estos se soluciona en menos de 15 días. Como también mencioné en láminas anteriores, el periodo máximo en la etapa de conciliación son 45 días. Se tienen 45 días para que ambas partes puedan llegar a una conciliación a través, obviamente, de una mediación de un agente conciliador del Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral. ¿Cuáles son las funciones de estos tribunales laborales en caso de que no se llegue a una conciliación, a la prejudicial, obviamente previa expedición de la carta de no conciliación? Bueno, pues antes de demandar hay que acudir a los centros de conciliación. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, ya que es un requisito para la presentación de una demanda. Y vuelvo a comentar, quiero ser muy incisiva en esto. En la Ley Federal del Trabajo indica cuáles son las causales por las cuales, o los puntos por los cuales no es necesario pasar por una etapa de conciliación prejudicial, ¿vale? Derivado del impacto que va a tener en perjuicio del trabajador. También a la presentación de la demanda hay que anexar la constancia que yo acabo de comentar, donde dice que no se llegó a ninguna conciliación, ¿vale? Y sí, obviamente no llegaron a acuerdo las dos partes. Para conciliar no necesitan abogados. El trabajador, a solicitar la instancia conciliatoria, deberá acudir personalmente a la audiencia, a la cual podrá asistir acompañado por una persona de su confianza o bien ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. Por lo tanto, también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo asigna a un abogado si es que el trabajador lo necesita, y esto es sin ningún costo para él. En el caso del patrón, deberá asistir personalmente o por conducto de su representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre. Aquí, en caso contrario, la Profedet no le da ningún abogado al patrón, solamente al trabajador. Se tienen 2 meses para presentar la solicitud de conciliación y demanda por despido. ¿Por qué? Porque prescribe. ¿En cuánto? En 2 meses. Las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, y esta corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Este término se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación y se reanudará al día siguiente en que se dé por concluida la misma por falta de acuerdo. Con la demanda van las pruebas. En el centro de conciliación no hay que presentar ninguna prueba. ¿Por qué? Porque, regreso, es una conciliación, es llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.
En el caso de que no haya ningún acuerdo y ahora sí se vayan a la demanda, hay que comenzar con la presentación de las pruebas por ambas partes. La demanda se va a formular por escrito, la cual deberá estar firmada por el trabajador y señalar las prestaciones que se reclamen, los hechos de los que se funden sus peticiones, la relación de pruebas que el actor pretende se rindan en juicio y expresar el hecho o hechos que se intentan demostrar con las mismas. Aquí ya se pierde eso de que el trabajador con su simple dicho era más que suficiente. Ya no. Aquí, en este nuevo modelo de sistema laboral, quien demande es quien tiene que soportar con evidencias, con documental, todo lo que a su dicho se refiera. 6. Adiós a las juntas. Será un tribunal quien dicte la sentencia. Como ya vimos, las juntas antes tenían esa facultad de dictar la sentencia, ahora ya no. Ahora se eleva a lo que es un tribunal. Realizados que sean los alegatos de las partes, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia, con la que pondrá fin al procedimiento. Las resoluciones de los tribunales laborales son: A. Acuerdos, si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. B. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente. Y C. Sentencia cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Y por último, los abogados se deben de actualizar. Estamos a menos de 60 días de dar el banderazo de salida a los tribunales laborales. Esto ya la tercera etapa ya está. Ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver en esta lámina cómo fue esto, porque fue por etapas, no fue de golpe, ¿vale? Se llevaron etapas para llegar a esto. En este caso, y en cualquiera de las situaciones, en cualquiera de las etapas, los abogados deberían de estar actualizados en esto. ¿Por qué? Porque estos centros de conciliaciones y los tribunales laborales resultan ser un parteaguas en la impartición de justicia laboral que representará un reto, no solo para las autoridades, sino también para los abogados y demás personas involucradas en la impartición de justicia laboral. Los abogados tienen espacios continuos de difusión de la reforma laboral y, bueno, en este caso, como fue un material tomado de un video que está en la plataforma de la universidad, bueno, pues por eso es que dice que se invita a seguirlos. Ya por último, el plan de implementación está en 3 etapas. En noviembre del 2020 comenzaron primero 8 entidades, en octubre del 2021 13 entidades y en mayo del 2022 las 11 restantes. En la primera etapa, aquí podemos ver en el mapa, no se ve muy visible porque lo tomé directamente, pero bueno, vienen los estados de la República con los cuales se comienza 2020, segunda etapa 2021 y por último la tercera etapa en mayo de 2022. Bueno, pues esto por mi parte es todo. La verdad es que el tiempo es corto para tan amplia explicación. Aquí se está haciendo un breve resumen de los puntos más importantes y como hemos visto, pues ya, en resumen, las juntas de conciliación locales y la federal solamente se quedaron vivas para atender lo que haya quedado rezagado. Ahora, lo de hoy, dirían por ahí, son los centros de conciliación y arbitraje, donde también tanto sindicatos como trabajadores en lo individual o como coaliciones de trabajadores, si es que no pertenecen a algún sindicato, pueden ir a presentar las inconformidades que se tengan. No solamente es en el caso de los despidos injustificados o justificados. Aquí también el trabajador puede ir a expresar lo que él considere que es algo que está afectándole de forma directa, ya sea en lo individual o sea en lo colectivo. Pero también el patrón también tiene ese derecho de citar al trabajador en estos centros de conciliación si él considera que no se están alcanzando las metas para los cuales fue contratado ese trabajador. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que esto haya sido, pues claro, haya cubierto el objetivo de este último producto final. Profesor, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y bueno, pues no me queda, profesor, más que agradecerle todas las enseñanzas que tuvo para bien con mi grupo y en especial para conmigo. La verdad es que aprendí muchísimo y espero seguir aprendiendo. Bueno, pues muy buenas noches y gracias.